Muy buenas noches, amigos, amigas. Y bien, especialmente hago este video, puesto a que por temas asumo que técnicos o asumo que por índole, bueno, de otro tipo de otra naturaleza, no se va a poder hoy día transmitir lo que era mi participación en alianza justamente con una organización sin fines de lucro que es un EPSI. Pero bueno, no quería fallar o quería quedarme con la intriga de poder, bueno, mencionarles este tipo de tema, ¿no? Que es básicamente la importancia de la habilidad social de liderazgo, ¿no? Y obviamente esto es un tema probablemente que es muy repetitivo en algunos casos, pero que muy pocas veces lo demostramos, ¿no? Entonces, de una vez, entrando en materia, para no perder tanto tiempo y poder, bueno, que deleiten de esta información que es bastante nutritiva, puesto que he dado o he leído de distintas teorías. Me parece interesante el caso. Bien, vamos a ir de frente a lo que es la diapositiva. A ver, entrando o justamente enfocándonos netamente en la parte de la importancia de la habilidad, ¿no? Que justamente este era básicamente un poco el título de lo que más o menos representa en general, ¿no? O un póster. Bien, bueno, aquí es básicamente la parte introductoria, que es en lo que consiste bueno, mi participación, más allá de todo, pero bueno, eso es un poco la parte protocolar, ¿no? Bien, entrando ya en materia, eh, enfocándonos netamente ya en lo que es la estructura, lo que es el índice, primero vamos a tocar la parte de cómo construimos netamente el liderazgo, ¿no? O sea, cómo se define, cómo lo podemos interpretar o cuál es su concepto absoluto, ¿no? Bueno, viendo más que todo, como se menciona, como se ve, ¿no? También construyendo pieza por pieza la parte de liderazgo. Luego viendo un poco el objetivo del tema, en lo que consiste más que todo esta ponencia, ¿no? El, hasta qué punto puede impactar, para qué ámbito puede ser tan importante, o es que es solamente una habilidad social que obviamente se adquiere socialmente, pero fortalece más la parte individual, la parte colectiva. Lo dejo ahí para poder un poco desglosar durante la ponencia, durante el video. Como tercer punto vamos a ver justamente el esquema de Fishman o de David Fishman en este caso, que es básicamente un conferencista internacional, pero también escritor, ¿no? De algunos libros, que es donde he sacado uno que se llama El Camino del Líder, que es donde un poco va armando, un poco va poniendo pieza por pieza cada variable, que en totalidad son 10, que de manera un poco que va armando la casita, que es en general un liderazgo exitoso, que es obviamente desde un punto más objetivo, porque él ya vivió experiencias relacionadas con el liderazgo y ha tenido también líderes que no han sido del todo agradables para su experiencia. Y por último punto vamos a ver la parte de la teoría de Bermejo y de Martínez, ¿no? En este caso, bueno, uno es José Bermejo y otro es Ana Martínez, que ambos en realidad son más que todo especializados, conferencistas también, pero desde un punto un poco más subjetivo, en el sentido de que ellos se especializan más que todo en en el hecho de brindar o formar líderes, ¿no? Entonces, más lo están investigando que más lo han estado viviendo. Bien, y todo esto mencionado, desde la definición hasta la teoría de Bermejo y Martínez, bueno, van construyendo o se va interpretando o armando como el índice del desarrollo. O sea, lo que vamos a ver durante todo lo que dure este video, ¿no? Que espero no sea tan largo. Bien, entrando una vez en materia, que es primero el objetivo, hacia dónde vamos, ¿no? Y justamente es lo que hablaba al comienzo, ¿no? La idea es que después, o incluso desde ahora, comenzando, viendo primero
reconocer qué tanta relevancia tiene el liderazgo, ¿no? Tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo, que David Fitchman lo desenvuelve o lo explaya de manera muy, pero muy básica, me parece. Creo que es muy entendible, paso por paso, variables muy concretas, muy sólidas, en el sentido de poder, bueno, argumentarlo también a través de su libro. Y bueno, un poco más adelante lo vamos a ver por qué se impacta tanto en lo individual y lo colectivo. Bien, a ver, primero entrando a la definición, a lo que consiste la palabra desde sí, liderazgo, primero por sí mismo, el concepto. Aquí vamos a tocar primero lo que dice Brian Tracy, que es primero un empresario y que ha tenido oportunidad, bueno, de construir diferentes empresas, valga la redundancia, ¿no? En ese aspecto. Ahora, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, la definición? Dice, el liderazgo es la capacidad de provocar un rendimiento extraordinario en gente normal y corriente. Entonces, Tracy 2015. Entonces, cuál es el objetivo o cuál es la gracia de poder ser un líder o tener el liderazgo? Es de poder, primero, que impactar en las demás personas y obviamente con un rendimiento extraordinario. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No quiere decir que demandes o que impongas tu poder, ¿no? Sino que todo lo contrario, que de alguna manera tengas mejor armonía, hay una comunicación adecuada. Obviamente que por más de que haya consenso o discrepancia, durante la reunión o el momento del diálogo entre los integrantes del grupo o el equipo, obviamente lleguen o se converse asertivamente, ¿no? No es tanto eh, provocando pelea, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Sino provocar, como dice, un rendimiento extraordinario en gente normal y corriente. Y quiere decir que todo lo que deseen o lo que vas escuchando a lo largo de cada una de las intervenciones de los individuos, que los tengas en cuenta, ¿no? Que no solamente tengas preferencia por un lado ni por otro, sino que seas totalmente neutral y que obviamente tu liderazgo se note a través de tus acciones y no de tus palabras, en ese caso. Bien, creo que hasta aquí me parece que quedó totalmente clara la parte de liderazgo, que es una capacidad de provocar un impacto o provocar un rendimiento extraordinario en los demás, más que uno mismo, los demás. Ajá. Bien, entrando ya al punto del esquema de Fitchman, que me parece de los más breves y de los más puntuales dentro de los dos, puesto que el otro es obviamente más reducido, pero este es un esquema mucho más compacto, ¿no? Incluso diría que tiene aquí al siguiente vamos a ver un poco de lo que consiste el esquema, que es básicamente en forma de huracán, que es como vamos a ver a continuación. De tal manera, ¿no? Aquí dice, bueno, el esquema de David Fitchman consiste en 10 variables, ya mencionadas y ya vistas, se ven evidentemente, ¿no? Sin embargo, dice, no todas pertenecen al mismo terreno, pero sí al mismo objetivo. Entonces, un poco lo que trato de mencionar aquí, o lo que pongo en contexto, es que si bien todas tienen el mismo objetivo, todos van a llegar a construir un liderazgo exitoso o un liderazgo totalmente pleno, ¿no? Pero obviamente cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su matiz, cada uno tiene un mensaje que dar a las demás personas y obviamente cada uno tiene un propósito en el sentido de poder llevarlas a cabo una por una, porque me parece que si en el caso no lo lleves de tal manera o se te olvide una, puede ser que haya ciertas deficiencias que se te vayan de las manos, cosa que no creo que sea lo adecuado para un liderazgo pleno. Y bien, vamos a un poco ya desglosando la siguiente, las siguientes afirmaciones, bueno, que es básicamente lo que divide un poco esto, ¿no? A ver, vamos a poner por aquí, para que se vea, bien. Entrando ya a ver, perdón,
La primera afirmación, que es lo que dice, no podemos ser líderes si no tenemos primero la capacidad de liderarnos a nosotros mismos. Entonces, que ambas afirmaciones, bueno, son dadas por David Fishman en el año 99. No tanto, hace no mucho. Eh, ¿Qué quiere decir esta parte? Que primero hay que buscar un liderazgo personal, un liderazgo propio, interno, y que obviamente, primero que buscar una satisfacción propia para poder contagiar o poder impactar ese liderazgo a los demás, puesto que ese es probablemente si es que te gusta o es que si haya sido seleccionado tú como un líder para el equipo, bueno, hay que asumirlo de la mejor manera y obviamente primero hay que ser consciente de liderarnos a nosotros mismos. Segundo punto que dice, la historia termina con la etapa más evolucionada del liderazgo interpersonal. Este viene justamente con el término de relaciones interpersonales, que es básicamente impactar, ya este es un límite, o mejor dicho, ya pasa a la frontera de cómo involucrarte con los demás, ¿no? Qué tanta facilidad tienes para socializar, qué tanta asertividad tienes para conversar, tanta paciencia, qué tanta perseverancia y qué tanta tolerancia también tienes para poder escuchar a cada uno y no imponer tus ideales o tus ideas, y sí respetar las demás y obviamente entrar de manera neutral, escuchando a cada uno parte por parte. Bien, entrando al siguiente, que ya es, me parece ya uno de los esquemas planteados por este autor. Bien. Exacto, a ver, un buen punto por aquí, la parte de la autoestima, que es justamente lo que también mencionaba ahí, ¿no? Cómo liderarnos a nosotros mismos. Entonces, se empieza desde la autoestima. Y sé que esto es algo probablemente repetitivo, ¿no? No es algo que sea nuevo, ni que sea, bueno, agradable mencionarlo tanto, pero es parte de. Incluso, mire, vemos que hasta la misma autoestima puede influir en la parte de liderazgo. Y aquí donde este autor menciona dos ideas de las tantas que mencionó, claves, ¿no? Por ejemplo, la cultura de la excusa. ¿Por qué es que no salimos tanto de ese círculo que a veces nos da tanta comodidad como la zona de confort, ¿no? Porque muchas veces ponemos excusas, ponemos pretextos para no poder hacer algo diferente de repente, o no poder superarnos, o poder solamente quedarnos en el conformismo y no ir más allá de nuestra capacidad, porque no creo que tu capacidad o tu potencial académico probablemente llegues como a una casa, ¿no? Que sea hasta un techo, que estaría totalmente de desacuerdo contigo si lo dijeras de esa manera, porque tu potencial va más allá de ello. Puede llegar, quién sabe, hasta el cielo, o quién sabe que de repente está descansando solamente y falta que lo despiertes. Entonces es otro de los puntos relevantes que menciona la cultura de la excusa, ¿no? Y es lo que menciona mucho más específico en otro argumento, es la eliminación de la excusa. Entonces, ¿qué es lo que habría que evitar o qué es lo que habría que cambiar en uno mismo? Es cada vez tener menos excusas. Si has fallado en algo, bueno, asumirlo. Si no quieres hacer algo, bueno, hacerlo. O sea, en el sentido de poder, de que no te pongas un pero, de que no te pongas un auto obstáculo o un autosabotaje, ¿no? Que es lo que inconscientemente hacemos a veces por no querer superarnos o por no querer hacer algo nuevo o tener una mayor responsabilidad probablemente. Y otro es las pequeñas metas y grandes logros. Muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? Ponemos grandes metas y tenemos pequeños logros. Y muchos de nosotros preguntaremos por qué llegamos a tal extremo, por qué llegamos a tal equivocación que parece sencilla, pero cuando lo ponemos en el ejercicio, lo hacemos complicado. Yo creo que le damos sentido a que sea algo complicado porque es mejor empezar con algo, una meta pequeña y que sea un grande logro. Por ejemplo, si no has podido dirigir un grupo, o si no,
pongámoslo en el aspecto de los hábitos, ¿no? Si no has podido levantarte en algún momento a las 6 de la mañana, bueno, inténtalo. No te digo que de golpe, obviamente, pero probablemente si hoy te levantaste a las 9, bueno, mañana levántate 8:30, probablemente. Y así sucesivamente. Después 8, después 7:30, después 7. Y ya se te va haciendo naturalmente un hábito. Incluso hasta te diría que sin alarma podrías hacer eso. Entonces, pásalo, este mismo silogismo se podría repetir normalmente con tu vida diaria, tu vida cotidiana con distintas actividades, distintas acciones. Entonces, pref- preferible que pongas una meta pequeña para que para ti signifique un logro grande, que es lo que falta impulsar y promover obviamente en nuestra vida personal más que todo, ¿no? Y entrando ya al segundo punto, que es la parte de la creatividad, que básicamente lo que dice es romper lo establecido, cambiar, morir, romper candados de la mente. Primero yendo al punto, al primero en mención, ¿no? Romper lo establecido. Que esto básicamente no quiere decir que hagas algo ilegal o que hagas algo ilícito, ¿no? Que no es el mensaje. Lo que más trata de dar de moraleja en esta parte es que si, por ejemplo, hoy solías hacer 20 planchas o hoy solías, por ejemplo, escuchar a las personas o de repente no solías escuchar a nadie en sus opiniones, bueno, hoy es el día de que puedes cambiar eso. De repente, si no escuchabas a alguien dar su opinión porque no estabas de acuerdo, bueno, escúchalo. Te puede volver o vas a dar un paso más a que sí puedes ser tolerante probablemente o que sí puedes ser respetuoso con los demás. O con otro hábito de repente mucho más común, ¿no? Un poco más accesible. Si hoy día hacías 10 planchas, bueno, mañana haces 15 o de repente mañana haces 20 o de repente nunca has sido de repente un delegado de universidad, de colegio, de grupo, y de repente hoy puede serlo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no explotar o por qué no salir de esa zona de confort más allá de que sea cómoda? eh, Puede provocar a que no te superes o que no te estés dando una automotivación también a ti de explotar otras habilidades y destrezas que posees. Y con respecto al segundo, que es cambiar o morir, básicamente lo que es aquí se enfoca netamente en la escucha. ¿Qué tanta escucha activa puede haber entre cada miembro del grupo o cada miembro de la familia en el caso? Porque también se puede considerar a una familia como un equipo, ¿no? ¿Qué tanta comunicación adecuada se esté llevando, se esté, bueno, dialogando también en esta parte? ¿Y por qué dice cambiar o morir? Porque muchas veces cuando recibimos un consejo o una sugerencia o una recomendación incluso de alguien, lo tomamos como algo malo, ¿no? Y no como algo bueno que puede ser algo a mejorar o que te dé incluso una sugerencia de buena fe para que de repente ya no vuelvas a tropezar con la misma piedra o que no aceptes la realidad. No es tanto el punto, sino el punto es que también como a ti te gustaría que seas escuchado, bueno, a las otras personas también les gustaría que tú los escuches. A eso va la segunda frase. Y el tercero es los candados de la mente, que es aquellos mitos, por ejemplo, ¿no? O aquellos malos entendidos, diría yo, porque, por ejemplo, todavía se sigue con esa confusión de que jefe y líder son lo mismo, cuando no es así, no es a tal extremo o no es lo mismo. Uno es un poco más permisivo en el sentido de poder escuchar a cada uno que es el líder y el jefe es una persona que abusa de su poder, que son como polos opuestos en ese caso. Entonces, romper candados de la mente es salir de lo cotidiano, que va un poco de la mano con el primero, ¿no? Salir de lo común, salir de los cánones que nos pone la sociedad y que obviamente vivir a libre albedrío, ¿no? En el sentido de poder
escuchar todas las opiniones y obviamente tomar en cuenta cada uno, ¿no? Todos tienen, nadie es mejor que nadie y todos tienen la oportunidad de expresarse como alguno desea, ¿no? Ujú. Entiendo el segundo punto, que es la parte de la visión. ¿Por qué mencionamos la parte de la visión o por qué menciona este autor la parte de la visión? La visión es hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es tu objetivo de repente a 2022? ¿Cómo te ves en el 2022? En mi caso, por ejemplo, es una persona mucho más preparada, una persona, bueno, con mucho más nivel de conocimiento. Esa es un poco la visión. Entonces, ¿por qué dice pasión en acción? Pasión en acción porque muchas veces ponemos algún hábito que no nos gusta o que a veces lo hacemos por obligación o a veces porque sea la circunstancia, ¿no? Entonces, ¿por qué pasión en acción? Porque cuando ponemos una cosa que nos gusta o aquella actividad que nos gusta más, lo vamos a hacer incluso inconscientemente a veces, ¿no? Y porque nos va a gustar, no porque nos va a generar monotonía, sino porque nos va a generar entretenimiento y obviamente relajación en algunos casos, ¿no? Depende qué tanto puedas involucrarte en aquello, en aquella cosa que estás o en aquello grupo que te vincules. Entonces, es importante ser auténtico en esta parte, ¿no? Que no, eh, que hables obviamente con tu equipo de trabajo en caso de ser un líder y que seas totalmente transparente en el sentido de mostrar lo que tú eres y no mostrar una cara falsa o una máscara que que no seas tú, porque a la larga se va a caer, es obvio. Y la segunda es la perseverancia y paciencia en el agua caliente. Y esto lo pone un poco como tipo metáfora, porque si lo hablamos literalmente no es como tal, pero paciencia y perseverancia en el agua caliente. ¿Por qué lo menciona agua caliente? Porque eso es como un poco lo interpreta este autor en lo que es el mundo, ¿no? Probablemente, o incluso lo podemos interpretar el agua caliente como discrepancia, como peleas, ¿no? Muchos eh, de los equipos, o incluso cuando entablamos una conversación, y más cuando se da discrepancias o desacuerdos, también entramos en si ofrecen ellas cólera, tú también ofreces cólera, y no es tanto el punto de ofrecer cólera más cólera, sino de ofrecer cólera y paciencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque muy pocos líderes hasta la actualidad lo demuestran y dice mucho de tu experiencia y obviamente de tu liderazgo en poder, como lo mencionaba antes, ¿no? Escuchar y obviamente ser tolerante ante las opiniones más allá de que éstas no tengan tus mismas ideas, ¿no? Y la parte de la perseverancia es si algún día cometen un error o algún día fracasan en alguna idea o les fue mal, es un poco decir, ¿no? Vas, vamos en el mismo camino. Si tenemos que caer uno, bueno, caemos todos, ¿no? Eso es un poco también la idea que se puede expresar o se puede un poco manifestar, ¿no? Ujú. Y también en perseverancia en el sentido de si todos buscamos una unidad o buscamos un acuerdo en cierto tema, en cierta tarea, bueno, es buscar siempre la comunicación en todos, ¿no? Que todos eh, que todos sepan de lo que se está hablando y obviamente de todo lo que se está abordando en esa reunión, ¿no? Entrando al cuarto punto, que es equilibrio, que es uno también de eh, lo más polémico, porque cómo definirías un equilibrio? Muchas veces cada uno tiene su concepto de equilibrio, ¿no? Cómo definirían cada uno de ustedes, ¿no? El equilibrio. Les dejo esa pregunta ahí. Y aquí que menciona es el hábito de golpearse la cabeza contra la pared. Y eso tiene que ver más que todo con la parte un poco mental, porque muchas veces
nos estresamos, creemos que no hay solución, y es ahí, por ejemplo, donde puede entrar un buen líder, ¿no? Me ha pasado que, por ejemplo, en torno mío se ha desesperado, no sabía cómo poder reaccionar o cómo poder ejecutar tal plan o tal tarea en un corto plazo o en poco tiempo. Y a veces cuando he llegado, muchas veces lo que necesitamos es la calma, ¿no? Y no la calma en decir, oye, me relajo y eso, no a ese punto, pero sí entrar o de repente acoplarte a la conversación que estaba y sí, primero mencionar cada una de las posibilidades que tenemos, ¿no? Mencionar de repente las distintas estrategias que tenían, mencionar cada una de las posibilidades que tenían, cuánto tiempo pues, se iban a tomar. Entonces, golpearse la cabeza cuando la verdad es muy, se puede decir exageradamente, pero pasa. Y al menos mentalmente, ¿no? No lo digo que de forma literal, ¿no? Pero muchas veces lo que las personas que realmente creen en eso es porque le dan énfasis a eso y no le dan énfasis a las soluciones, porque creen que ya están acabados o creen que ya no hay estrategias o mecanismos que te permitan obviamente salir de ese círculo vicioso maligno en ese caso, ¿no? Y el último es la reacción o creación, que aquí lo que menciona, por ejemplo, uno de los ejemplos en este libro es eh, cuando a un líder, por ejemplo, le dicen, ¿no? Que tal tarea o que tal proyecto no salió satisfactorio como él pensaba o como ellos pensaban. Entonces, muchas veces el líder en su ignorancia o en su idiosincrasia, lo que hace es regañar a los demás o lo que hace es muchas veces adelantarse a una reacción prematura en poder juzgar a los demás y después de revisarlo bien cada una de las tareas, se da cuenta de que el grupo no era el problema, sino probablemente una mala guía en el sentido del concepto, ¿no? Ponte que les deje una tarea, no sé, respecto justamente a autoestima. Supongamos que sea autoestima, ustedes lo interpretan autoestima como quererse a sí mismo, algo por el estilo, pero le dicen de repente que hagan un video, pero de repente presentan el video, salen ustedes en el video, pero de repente la tarea no era hacer un video, sí, pero de dibujos animados quizás. Entonces, muchas veces el entender o dar una opinión apresurada puede causar una mala reputación, porque una mala reacción sin haber antes consultado, y eso pasa cuando no juzgues a nadie, ¿no? Igualito pasa con esto, porque si tú creas una situación que supuestamente, según tú asumes que es mala, probablemente puedas reaccionar de manera incorrecta. Ujú. Y el último punto es el aprendizaje, que es uno de los más relevantes, ¿no? Que es como dice aquí, ¿no? El liderazgo no se enseña, se aprende. Y eso es correcto porque por más de que tú tomes ciertos cursos, cierta asesoría profesional de empresarios, de psicólogos probablemente, o también de entrenadores, me parece que se llaman coaching, eh, igual de nada va a servir la teoría si no lo pones en práctica. Y es normal que en la práctica te puedas equivocar, es normal que en la práctica puedas fallar. Incluso esos mismos fallos hacen que tú tengas luego fortalezas para poder saber qué hacer y qué no hacer a futuro, ¿no? Y obviamente el último es lo que más prima, ¿no? El verdadero tesoro, el aprendizaje, porque de nada vale que tú presumas de poder ser una buena persona o dirigir cuando las palabras se las lleva el viento. Lo que más interesa es demostrarlo, no tanto hablarlo. Y eso es más que todo, estos 5 puntos son lo que consiste en general un liderazgo personal, ¿no? Que así lo describe este autor, como es David Fitchman, que es un conferencista que, bueno, hoy en día está dedicando su tiempo y dando, bueno, estando
relacionado o laborando con la Universidad de Ciencias Aplicadas en Lima, en Perú, precisamente, siendo el español, ¿no? Y entrando justo a la otra parte que el anterior punto fue viendo la parte de liderazgo personal, viendo la parte íntegra de cada uno, la parte interna, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poco la parte externa, la parte interpersonal, que es lo que, la otra cara de la moneda, ¿no? Que también es relevante. Y primero centrando en la comunicación efectiva, ¿no? A ver, vamos a bajar un poquito por acá. Vamos a poner por acá. Bien. Viendo primero la comunicación efectiva. ¿Qué es lo que nos dice la comunicación efectiva? Dice el respeto en la escucha, en la comunicación y escucha. Esto más que todo lo que trata de dar a displayar es qué tanto puedes escuchar y qué tanto puedes ser tolerante en no imponer tus ideas, ¿no? Eh, porque muchas veces el mal líder, lo que interpreta o lo que le conviene o lo que tiene preferencia por sus ideas, lo quiere un poco imponer y no es tanto esa no es tanto la esencia de un líder, ¿no? El segundo punto se pone la palabra, otro, qué tanta asertividad o qué tal, cuál será tu lenguaje, cómo te desenvuelves con las demás personas y porque de manera de que si tú te desenvuelves con un lenguaje apropiado, no tan violento y no tan ofensivo, bueno, las otras personas inconscientemente te lo devolverán así. Y eso es una ley del respeto o algo recíproco, ¿no? Tú me respetas, yo te respeto. Y pasa lo mismo eh, con el diálogo. Y otro punto que también es relevante es el miedo al hablar, ¿no? A veces por no entrar en consenso, por no entrar en discrepancia o por no querer causar un mal ambiente, nos quedamos callados. Y a la larga, o a la corta, mejor dicho, al corto plazo, probablemente sea una buena alternativa o sea de repente muchas veces la mejor respuesta en ciertos casos, porque si es, por ejemplo, una situación donde no es de tu incumbencia tanto, pero donde te piden, por ejemplo, tu opinión, sí es necesario que tú pierdas ese miedo al hablar, ¿no? Y también te desenvuelvas y des tu punto de vista, más allá de que no se dé un consenso entre las partes que estén probablemente enfadadas o que no estén de acuerdo con tal plan, y etcétera, etcétera. A ver, nos vamos mejor mencionando cada uno. Vamos a poner los 5 puntos de una vez. Ajá. Entrando primero en la entrega de poder. Y no quiero un poco malinterpretar el concepto de poder, ¿no? O sea, el líder tiene un poder, yo creo que limitado, no diría que abusado, porque obviamente, y aquí es donde menciono justamente el empowerment, ¿no? Que es un concepto inglés, obvio. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando tú estés con tu equipo, siempre es bueno también compartir ese poder o esa responsabilidad con las demás personas, ¿no? Y eso pasa precisamente con una tarea, que es lo más adecuado, con una exposición o con una investigación universitaria o una investigación final, ¿no? Que es un poco darle a cada integrante un cierto rol, eh, una cierta, una cierta responsabilidad en tal plazo, en tal tema, y obviamente que también corresponda o también que tenga un compromiso adecuado para poder desarrollar una investigación mucho más satisfactoria y mucho más, obviamente, mucho más completa también, en ese caso. ¿Y por qué no decía que hay que malinterpretar la entrega de poder? Porque se confunde, por ejemplo, para los dictadores, que quieren dar sus ideas y no quieren dejar que otros mencionen o se defiendan. Y eso pasa también cuando estás con tu equipo, ¿no? Que son los subordinados, que no quiere decir que subordinados sean personas, bueno, esclavas, ¿no? No se quiere llegar a ese punto, sino que subordinados quiere decir que también están dentro de tu equipo, o también no le puedes decir subordinados, sino le puedes decir amigos, o simplemente hablarle de tú a tú, ¿no? Creo que todos merecen ese tipo de trato.
el siguiente punto que es trabajo en equipo, que es lo más relevante dentro de un equipo o dentro de un grupo, ¿no? Y aquí es lo que mencionaba antes, ¿no? Trabajas en grupo, o bueno, trabaja en grupo o en equipo. Aquí quería mencionar o quería detenerme para dar un detalle importante con respecto a la diferencia de cada uno. El equipo básicamente tiene un objetivo y el grupo también. En esa parte hay una similitud. El grupo tiene un objetivo a corto plazo netamente, o netamente hasta ahí llega su intervención, ahí llega su vínculo. Tienen que presentar una tarea para mañana, bueno, llegan a mañana, lo presentan y luego se desintegra. Ya cada uno se va por su lado, pero con el equipo no pasa lo mismo, porque en el equipo pueden dejar una tarea para mañana, eh, pero más allá de que ya han hecho la tarea, han presentado en su tiempo, ese vínculo ya se entabla mucho más sólidamente y ya no se queda solamente en que sean colegas o en que sean amigos, ¿no? Sino de que ya se forma un vínculo casi familiar, ¿no? Porque ya de repente ya en la siguiente clase ya se quedan con ese mismo grupo o ellos eligen integrarse entre ellos mismos, se conocen, tienen tiempo, van más allá de repente de una tarea y ya de repente entablan una reunión amical. Y eso es un poco la diferencia entre ambos, ¿no? Lo quería precisar. Y justamente lo que es el trabajo en equipo también es relevante mencionar mejorar reuniones, que muchas veces tenemos esa idea de que cuantas más reuniones hacemos, más efectiva es, más efectivo es el equipo, que no necesariamente es eso, porque tengamos en cuenta que el tiempo es un factor o un recurso no renovable. Entonces, cuantas más horas vayas dando, que no está mal, pero que podías haber utilizado para otra cosa o podías haber utilizado para, bueno, encargarte de diferentes actividades durante el día de cada integrante. Y se entiende porque cada uno tiene cada uno tiene su mundo, ¿no? Probablemente para desenvolverse o para, bueno, para vivir, más allá de pertenecer a un equipo, ¿no? Y también tiene que ver en mejorar las reuniones con el sentido de poder cada vez ser más breve y cada vez poder ser más coherente en el sentido de cada uno dar su punto de vista y entender, o lo más típico, por ejemplo, que me ha pasado durante mi experiencia también como delegado, como líder de grupo, es por ejemplo que nosotros respetamos la opinión de cada uno, pero si prima o si hay un porcentaje mucho más elevado para un sí que para un no, nos quedamos con el sí por más de que no estemos de acuerdo, o viceversa, ¿no? Si hay un porcentaje más de no y hay menos de sí, bueno, nos quedamos con el no. En el caso, más allá de que no esté dentro de bueno, nuestros ideales, ¿no? Nuestro concepto. Lo otro es valorando las diferencias, que es eso también, que por más de que no haya un consenso en ideas, pero sí es importante que haya un consenso al menos en ejecución, en ejercicio, en el poder de hablar bien, eh, bueno, respetar en todo sentido, tanto de la forma de la palabra como en la forma de las opiniones. El cuarto, perdón, que es el servicio, el liderazgo, una forma de servir, ¿qué es lo que dice más o menos esta parte? Es involucrarte. ¿Qué tanto te involucras o qué tanto puedes aportar? Aquí pueden hacer otra pregunta, ¿no? ¿Cómo te gustaría que sea tu grupo ideal? O qué te gustaría aportar al grupo? Una de las respuestas típicas o que más brindo es, en mi caso, de aportar a un grupo es la calma, la paciencia, poder decidir bien, poder quizás hacer las cosas bien, obviamente, no ir a la loca, no ir a lo más seguro, sino a veces tomar riesgos bueno, para poder hacernos más resilientes en ciertos casos, ¿no? Que hay una coordinación en el sentido de exponer, que sean partes iguales, que no haya preferencia por nadie. Otro, ejercer un liderazgo sin ego.
eso, no pensar solamente desde mi punto de vista, ¿no? Sino también preguntar a los demás qué tanto o qué tanto respetan mi punto de vista o si están de acuerdo o no, o si también están en desacuerdo y por qué están en desacuerdo, ¿no? Y no por atacarlos, sino porque me gustaría escuchar su punto de vista y, no que, y así también eliminas la dictadura y promueves la unión, que es lo más bonito, ¿no? De un liderazgo pleno. Y por último, la verdadera evolución, que es cuando uno evoluciona, que es, por ejemplo, en el caso de un líder, por ejemplo, si al líder lo felicitan o el líder ve que está actuando bien desde su punto de vista, está proponiendo buenas cosas, asimismo se va automáticamente presentando indicios o variables en los demás. Los demás se van a sentir a gusto, se van a sentir confiados, va a haber más, va a haber más, va a haber más diálogo sin temor a hablar y obviamente va a haber mucha más solidez a futuro en el sentido de poder ver más facilidad de volver a reintegrarnos más allá de, más allá de todo, porque siempre va a haber buenos y malas cosas en un grupo como lo hay también en una pareja, ¿no? Pasa lo mismo desde esa parte solamente que con más integrantes, esa es la diferencia. Y el último punto que es integridad, ¿no? Que es la parte recíproca. Aquí abunda bastante la reciprocidad, que es, como dice, ¿no? Los subordinados depositan en el líder su confianza. Y esto pasa, por ejemplo, como con el dinero. Tú depositas en un banco y tú esperas que ese banco te cuide tu dinero. Pasa este mismo silogismo se repite con esta frase, ¿no? Si tus colegas, tus amigos, te implican en ti confianza, te eligen, lo más adecuado es que si te eligen es porque confían en ti, entonces siempre es bueno devolverles esa confianza y sobre todo esa reciprocidad en que si te conocen, darles lo mismo, más allá de eso. Y esto es todos estos 5 puntos involucran lo que es un liderazgo interpersonal. Vamos a ponerlo por acá, un liderazgo interpersonal, que es, como le dije, ¿no? La otra cara de la moneda. Y entonces, un poco repasando o dando a refrescar a la mente nuevamente, es primero la parte de liderazgo, viendo estos 5 puntos, estos 5 ejes o estos 5 subtemas: autoestima, creatividad, visión, equilibrio y aprendizaje. Esos 5 puntos van dentro del aprendizaje personal. Y por otro lado, tenemos al liderazgo interpersonal. Primero, comunicación efectiva, entrega de poder, trabajo en equipo, servicio e integridad, que son otras 5 variables, pero que son desde la parte más externa, de cómo llegar al final a un liderazgo exitoso, ¿no? Un liderazgo pleno, donde tanto desde el líder como desde los amigos o los colegas lleguen satisfactoriamente a un objetivo netamente que sea, o ya sea por aprobar o ya sea por tener buenos resultados para una empresa, por ejemplo. Ahora, pasándonos netamente a lo que consiste el enfoque de Bermejo y de Martínez, que ellos lo ven desde un punto un poco más subjetivo, porque no han estado tan involucrados en el sentido de vivirlo tanto como Fitchman, porque Fitchman sí estuvo o sigue estando, por ejemplo, laborando en una universidad y es un conferencista, obviamente. Pero vamos entrando de una vez en materia. Primero, recapitulando que ambos autores, en este caso, mencionan que hay 5 pilares necesarios y elementales para poder tener un liderazgo mucho más fortalecido y obviamente constituido de manera elegante, ¿no? Primero, menciona el liderazgo y relaciones de calidad, que esto es básicamente qué tanta asertividad o probablemente qué tanta facilidad tienes para socializar con las personas. El segundo punto es liderar centrados en las personas. Y esto es un poco parecido a lo que mencionaba antes Fitchman, ¿no? Que es liderar sin ego.
sea, no pensando netamente que solamente tú quieres tener un beneficio, sino que también contagiar ese beneficio o impactar ese beneficio también en los demás para que se motiven a seguir trabajando contigo y generes un buen ambiente, por supuesto. El otro lado, como dice, cómo poner a las personas. ¿Qué es lo más típico, por ejemplo, en las empresas donde ingresan o postulan algunos integrantes o empleados sin experiencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relevante puede ser qué tanto acompañamiento o qué tanta asesoría y ayuda le puedes dar a la otra persona para que crezca junto contigo o que crezca, llegue a, de repente a tu conocimiento, quién sabe, para que todos, sí, porque si uno crece es en un equipo o busquemos que todos se igualen, le vas a dar un mensaje a personas para que también se motiven a intentarlo probablemente y no tener miedo, ¿no? El cuarto punto que es ser uno mismo en el liderazgo. Esto tiene que ver con tu personalidad, tiene que ver con tu parte auténtica, con tu originalidad frente a las demás personas y que obviamente esto se sienta, ¿no? No que sea solamente una máscara, como lo mencionaba antes, ¿no? Sino que también lo demuestres, más allá de hablarlo. Como último punto es la espiritualidad para el líder, que es un poco de lo que Fishman lo definía como la paciencia la paciencia y la perseverancia, ¿no? Qué tanta, qué tanta calma y qué tanto control puede tener un líder, porque los colegas o tu equipo que esté en cargo siempre va, probablemente pueda haber discrepancias o siempre va a haber una falta de control. Y si tú también entras en ese juego, estás diciendo que no hay nadie a cargo o que simplemente no tienes una suficiente toma de decisiones o una buena postura ante esas situaciones, ¿no? Y ni una vez, entrando a definir cada uno, primero enfocando netamente en liderazgo y relaciones de calidad. Aquí, Verónica Martínez, de nuevo, menciona, si el líder se preocupa por los resultados y las tareas, se enfocará en dejar un mundo mejor para sus hijos. Pero si se centra en las personas, pensará en qué hijos dejar en el mundo, que es precisamente lo que mencionaba, ¿no? Qué interesante que lo define en un párrafo así, ¿no? Porque, y esto pasa, por ejemplo, con los jefes, ¿no? Que solamente buscan su beneficio propio, que creen que imponiendo su abuso, su imponiendo su aparente poder grande ante los empleados creen que va a crear satisfacción o que a la larga puede crear relaciones importantes cuando no va a ser así. Y es por eso que dice, se enfocará en dejar un mundo mejor para sus hijos. O sea, si yo me enfoco netamente en dejar cosas para mis hijos, sería un poco egoísta de mi parte porque no estaría impactando en las otras personas que me acompañan. Y lo correcto sí es como en el segundo párrafo lo dice, ¿no? Se centra en las personas, pensará en qué hijos dejar en el mundo. Y esto pasa, por ejemplo, cuando tú te creas un vínculo con las demás personas, ¿no? Con los demás empleados. Eh, si tú llegas a tal punto de reconocimiento de que las personas quieren trabajar contigo sí o sí, o que sienten de que si no estás tú en esa área, tampoco van a trabajar con otra persona, eso habla mucho de tu persona y del impacto que has generado para trabajar o para llevar un buen ambiente o un buen diálogo incluso con los demás, que muy pocos lo consiguen y que se ve extraordinario en un líder. Ahora entrando al segundo punto, que también es otro de los relevantes o de los otros conectados también con el primero, como se pone por aquí, ¿no? Es liderar centrado en las personas. Y eso es obvio, o sea, más allá de los resultados o de las cosas que queramos lograr como empresa o como delegado en el caso de universidades, siempre es bueno la escucha activa, como se la can, centrados en las personas. Y si la escucha activa es la capacidad interpersonal que expresa el interés y la aceptación a la otra persona.
e intenta conectar con su mundo íntimo a través de sus conductas y sus mensajes verbales y no verbales. Que básicamente es qué tanta tolerancia tienes o qué tanto puedes llegar a escuchar a los demás, que seas una persona neutral, que escuches tanto como lo bueno como lo malo y que a la hora de quizás cada uno mencionar algunas propuestas, de repente decir, no, está bien, me parece que cada una tiene su punto fuerte, su punto relevante, su punto interesante. ¿Qué les parece si de repente si tenemos cuatro, bueno, agarrar las cuatro, primero probamos con esta, si no vemos que no funciona la primera, vamos con la segunda, después con la tercera o con la cuarta, y tenemos así bastantes ideas de salvavidas. ¿Eso qué quiere decir? Que los estás tomando todos en cuenta y que no estás ignorando ninguno y que has escuchado correctamente a cada uno de ellos, que inconscientemente ellos van a pensar o van a quedar asombrados porque no estás de alguna manera choteando sus ideas, ¿no? Sino de que más allá de que cada una de ellas tenga su matiz, eh, es la importancia correspondiente, ¿no? De manera igualitaria. Entrando al siguiente punto, que es cómo empoderar a las personas, que es lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué tanto apoyo le puedes dar a una persona principiante o qué tanto acompañamiento le puedes generar a una persona realmente extraña? O también porque puede beneficiar al grupo, ¿no? Si tú tienes a un equipo, perdón, a un equipo, eh, es importante que todos hablen el mismo idioma, ¿no? Y que no uno de repente esté más perdido que el otro y no porque y, y porque no te importa, porque no le tomas tanta relevancia y dices, que crezca él, ¿no? Que no es el punto, o que estarías demostrando en todo caso tu egoísmo, más allá tu, de tu altruismo, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Que es la parte más relevante que destaco entre las tantas citas sexuales que he visto en este libro, es la aceptación condicional es la capacidad de aceptar sin condiciones a la persona a la que se pretende ayudar, con todo su pasado, presente y su futuro, sin juicios de valor. Y esto es totalmente necesario. Yo creo que nadie debe dudar o debe debatirlo, ¿no? Creo que la aceptación incondicional sí es lo que hay que promover y no es lo que se debe ver algo, no es lo que se tiene que ver de manera mala, ¿no? Porque más allá de que la persona nueva o alguien que esté reintegrándose a un grupo o que se esté acoplando a un equipo, haya cometido errores o haya tenido ciertas faltas, no por eso lo vas a juzgar o lo vas a poder eh, chotear o incluso ignorar, ¿no? Que no es el punto porque le estás dando otro mensaje distinto a tu equipo, que está diciendo que no eres tan respetuoso como tal. Ujú. Y entrando al cuarto punto, que es ser uno mismo, y aquí habla netamente de la autenticidad, que entrando de frente dice, la autenticidad es la capacidad de la persona de ser verdaderamente uno mismo, sentirse libre para conocerse y servir su yo profundo, expresarse y actuar congruentemente con sus valores. Entonces, ¿qué es lo que más que todo expresa la autenticidad? Es soltar o sentirte cómodo con tu yo profundo, ¿no? Actuando de acuerdo a tus valores, obviamente, ¿no? No actuando eh, para que te acepten, sino para que tú saques tu verdadero yo, tu verdadera personalidad, tu punto de vista, tus creencias, tus ideas, e incluso hasta cierto punto también tus propuestas, porque es así, cuando uno está en pleno liderazgo es bueno conversarlo y es bueno que cada uno te dé su punto de vista más allá de que tú compartas o no el comentario. ¿Mm? Entrando ya a uno de los últimos, el último punto específicamente,
que es la espiritualidad para el líder, ¿no? Que mencionaba antes, ¿no? Que no todos lo poseen. Y precisamente se ve eso en la imagen. Puede haber discusiones, enfados, ira, cólera, desagrado, etcétera, de más cosas que se pueden suscitar, pero si el líder muestra una cara diferente ante tal situación, eso quiere decir que lo vaya a saber llevar o lo va a tener todo bajo control en el sentido de poder escuchar las opiniones y no estar, no caer en provocaciones. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, esta cita? Dice, un buen reto para trabajar la inteligencia espiritual es formarse más en el ámbito de la comunicación y las relaciones de ayuda. Ahora, ¿por qué digo en el ámbito de la comunicación? Porque desde ya, más allá de que demos un mensaje bien o mal, siempre estamos comunicando. Cuando hacemos gestos corporales, estamos comunicando. Cuando estamos en silencio, se puede tomar también como o bien algo positivo o algo negativo. Entonces, ¿qué es lo que habría que buscar en la espiritualidad para el líder? Buscar una comunicación adecuada, una comunicación abierta, sincera y obviamente asertiva, ¿no? No entrando ni en la parte agresiva ni en la parte pasiva, ¿no? Tampoco es dejar, dejar que todo pase, ese no es tampoco el punto. Y dicen las relaciones de ayuda, ¿no? Compartir precisamente la responsabilidad, ¿no? Darle un rol a cada uno, que cada uno tenga una importancia dentro del grupo, ya sea para exponer, que no solamente sea una dictadura en el sentido, solamente pone hieren y ya nos ponen los demás, no, sino de que también le des la oportunidad de, de forma, de forma igual para todos, ¿no? Tanto para hombre y para mujer. Y nuevamente, destacando el objetivo de la ponencia, que es lo más relevante, ¿no? Dentro de todo, que como lo decía al principio, ¿no? Conocer la importancia del liderazgo en el ámbito individual y colectivo para la vida cotidiana, porque el buen liderazgo nace desde uno mismo. De nada vale que tú tengas malas creencias y esas malas creencias las vas a querer impactar o querer imponer a las demás personas, que he visto casos de diferentes grupos universitarios. Bueno, yo bueno, radico todavía o estoy cursando una universidad, entonces se me es común ver malos casos también, casos a no seguir. Y bueno, estas han sido algunas de las referencias bibliográficas que se han tomado en cuenta entre estas dos teorías. Bueno, uno es El camino del líder, que es de David Fitchman, que lo recomiendo mucho a leer, en algún caso lo tomen en cuenta o lo quieran profundizar. Y otro por el otro lado de la segunda teoría, de José Carlos Bermejo y Ana Martínez, es humanizar el liderazgo, que los invito a que lo puedan leer o, o puedan escuchar en caso sea audiolibro. Y bueno, hasta aquí ha sido la presentación de hoy. Espero que les haya sido agradable. Bueno, por infortunio no he podido continuar o bueno, transmitir desde la página con la alianza que he tenido con esta organización, pero bueno, asumo que ha sido por temas técnicos, pero no quería dejar de hacer esta conferencia o bueno, esta ponencia, que seguro, espero que haya sido interesante y bueno, agradable para cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, si creen que hay otro tema interesante o algo para profundizar que pueda hacerlo, bueno, agradecería que lo dejen en los comentarios o que en todo o de otra manera que lo puedan, bueno, que lo puedan ver y lo puedan disfrutar este tipo de contenido que voy subiendo cada día, ¿no? Espero que hayan estado muy bien hoy y chao, hasta luego.